¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición con un poquito más de pelo de los análisis del COVID en España, por lo menos, y en parte de Europa y en parte del mundo. Bueno, es lunes, los datos son un poquito raros, muy distintos en distintas partes del país. Eh, a ver cómo evolucionan durante la semana. Es decir, teníamos la semana pasada una evolución clara al descenso. La incidencia acumulada de 7 días estaba bajando bastante, con lo cual nos hacía pensar que bueno, la de 14 probablemente todavía tenía un margen de mejora, pero muy pequeño, y luego ya a partir de ahora bajaría. No se ha dado el lunes. No se ha dado el lunes. El lunes sube la de 7, sube la de 14, sube muy poquito. La de 14 sería razonable. La de 7 no nos gusta que suba porque es lo más inmediato, lo más a corto plazo, un poco lo que te va a marcar el seguimiento de la de 14 en los siguientes meses, ¿no? Las siguientes semanas. Bueno, si es algo puntual o no, lo averiguaremos. Hay crecimientos raros. Son datos raros. Con lo cual, si os parece, vamos ya inmediatamente a echarles un vistazo y juntos descubrimos cosas. Seguro que hay un montón de cosas que podemos ver juntitos. Vale, estos son los datos normales. Yo me voy a meter más en arroba ngpadel2, como siempre, porque sabéis que me resulta más fácil y más fiable. Más fiable, más fácil, porque los datos son los mismos. Entonces vemos la incidencia acumulada de 7 días, que es en la que me voy a centrar al principio, la más reciente. Hay una subida aquí, es una subida muy pequeña. Entonces, si comparamos con otros fines de semana, obviamente este es el fin de semana que menos crece, que puede ser un pequeño estertor de esta subida, ¿no? Pero bueno, es una subida. Bien, vemos que, vamos a fijar ahora, hay subidas y bajadas muy drásticas. La sensación de que algo ha pasado aquí en la contabilidad, en algunas... No sé, hay algo raro, porque Andalucía sube mucho, Aragón baja una barbaridad, pero Asturias sube una barbaridad. Baleares sube bastante. Canarias un poquito, es lo razonable. Cantabria sube bastante. Pero Castilla-La Mancha baja bastante. Castellón sube un poco. Cataluña sube un poco, lo cual es raro porque estaba controlando bastante bien. Si os fijáis, toda la semana pasada, ya desde la anterior, de hecho, desde esos 345, ya estuvo una bajada y de repente aquí un pequeño pico. Bueno, vamos a ver. Ceuta estable. Comunidad Valenciana baja un poquito. Baja bastante Extremadura. Baja bastante Galicia. Baja un poquito Madrid. Baja una barbaridad Melilla. Una barbaridad, de repente la mitad de casos. Bueno, Melilla son como Ceuta, son lugares con población muy pequeña. Cuando hay cualquier problema de notificación o cualquier problema de, bueno, cualquier mejora o cualquier empeoramiento de la situación, se nota muchísimo, ¿no? En las incidencias acumuladas, porque claro, por 100.000 habitantes, pues es que no llegan a 100.000 habitantes. Con lo cual, en fin. Murcia, subidón como ha quedado. Navarra, bajadón. País Vasco, subidón. La Rioja, baja bastante. Entonces, a mí me parecen poco fiables estos datos. Parecen poco fiables porque son de diferencias demasiado brutales. Vamos a ver durante el resto de la semana a ver cómo consolidan, ¿no? Si nos vamos a la de 14 días, bueno, que aquí los cambios deberían ser menos bruscos. Hay una subida también, nos pasa lo mismo, una subida mucho menor que en los pasados fines de semana, ¿no? Y que además está movida también, pues bueno, pues una subida bárbara en Andalucía, una subida bárbara en Asturias, moderada en Baleares, bastante alta en Cantabria, eh, aún más en Castilla y León, que no es una barbaridad, pero había bajado la semana pasada y confiábamos en que esta siguiera bajando. Pero bueno, pues de momento no. Ceuta, que ha bajado a 7, sube a 14 todavía. Porque, claro, son muchos casos acumulados. ¿Y dónde más vemos que hay una pequeña subida? Melilla baja mucho. Murcia también sube, claro, porque ha subido mucho a 7 también. Y País Vasco, pues muy desmadrado, ¿no? El País Vasco es verdad que la tendencia del País Vasco es muy mala desde hace mucho tiempo. Vemos aquí que empezó hace un mes prácticamente, en menos de un mes, estaba en 189 hasta en 769, que se ha multiplicado pues, por más de 3, ¿no? Por más de 3, casi 4. Por casi 4. No es cualquier cosa, ¿eh? Cuadruplicar los casos en menos de un mes. En fin, son cuestiones que estábamos viendo en Europa, que parecía que no iban a llegar aquí a España. No han llegado a España en el total. Como veis, obviamente no es lo mismo. No es el doble, ha doblado los casos en un mes. En el País Vasco, pues ha cuadruplicado. Bueno, cifras a tener en cuenta, que aún así yo quiero ver cómo van la semana que viene, ¿vale? En el total del crecimiento con respecto a la semana pasada, perdón, bueno, pues un 2%. Tenemos un 2% más de incidencia acumulada que hace 7 días. Bueno, una cosa razonable. Bajadas claras en Aragón, que estaba altísima, luego está muy bien. Navarra, que estaba altísima, muy bien. Melilla, que estaba altísima, muy bien.
Y luego Madrid, que sigue siempre ahí bajando, y Cataluña, que se ha animado también a la fiesta, con lo cual eso está bárbaro, ¿no? Y sin embargo Asturias, Cantabria, pues decimos más o menos siempre Asturias, Cantabria, Murcia, Ceuta, País Vasco, que acabamos de comentar, pues con subidas todavía pues, más de lo que nos gustaría, ¿no? En fin, si cogemos el total, vemos que en este fin de semana se han añadido 52.386 casos, que si lo pasamos entre 3, pues son más o menos 17.000 y pico por día, ¿no? 17.300, 17.400, que para un fin de semana pues siguen siendo muchos, pero no se ve esa subida, ¿no? No se ve ese punto que estábamos teniendo de coger y implantarnos en 30.000, 40.000 en cualquier momento. Eso parece que de momento lo dejamos a un lado. Luego veremos ojo, que en Francia de repente metieron 80.000 el otro día, por lo cual parece que lo controlas, luego no lo controlas, etcétera, etcétera. Si nos vamos al grafiquillo del Ministerio de Sanidad, bueno, me gusta verlo, no es poco exacto, pero es indicativo, ¿no? Vemos que esta semana ya casi seguro, pues como mínimo es igual que el anterior, ¿no? O un pequeñísimo crecimiento en algunos días, con el pico un poquito más abajo, los demás días puede que sí sea un poquito más. Y esta semana que viene, pues parece que va a estar un poquito, cuando vayamos actualizando, pues un poco igual. Es decir, estamos entrando en una meseta ya de 2 semanas. Bueno, ¿cómo decirlo? ¿Es deseable? No, lo deseable es que bajemos. ¿Es posible bajar drásticamente con estas medidas? Es complicado. Lo normal es entrar en mesetas largas, bajadas poco a poco, más o menos largas. Además, también tenemos en cuenta que estos son los datos totales, los datos del país, con lo cual, si una comunidad baja mucho, pero otra sube un poquito, los ritmos son distintos, ¿no? Con lo cual es muy complicado que te encuentres con una bajada muy, muy pronunciada. Lo que está bien claro es que esta subida descomunal que tuvimos en 2 semanas, por lo menos ya las 2 semanas siguientes, la hemos parado, ¿no? Eso es bueno. Positividad. Perdón, estos son los ingresos que antes lo pueden. Bueno, pues seguimos en 13,5%. Lo voy a llevar, porque además luego me va a ayudar esto para cuando compare los hospitalizados y tal, que es una cosa interesante. Si vemos la positividad de la semana que pasada, era exactamente la misma. Bueno, un poquito menos, 2 décimas menos, ¿no? 2 centésimas menos, perdón. 13,52, 13,50. Bueno, había estado bajando bastante, no sé, medio punto, una cosa así. Y parece que se vuelve a paralizar. En fin, no es una gran noticia, pero seguimos por encima, holgadamente por encima del millón de casos, de test realizados. La semana pasada era 1.151.000, esta semana son 1.152.000. Bueno, teniendo en cuenta que no ha habido más positivos, pues es razonable. Es razonable. Una pequeña bajada en pruebas muy pequeñita, correspondiente a una pequeña bajada en positivos, ¿no? Más o menos la cosa está en esos números. Vemos que Madrid está muy, muy bajita ya. Madrid ya casi es el sitio donde más baja está la positividad. Yo sigo pensando que hay un pequeño truco en Madrid. He escrito largo y tendido en español al respecto de la situación de Madrid. Y aunque hay cosas que no me convencen, hay cosas que sí me convencen mucho, ¿no? Entonces, yo creo que estas de las que no me convencen, yo creo que esta positividad tiene mucho que ver con los barridos, ¿no? Es decir, hacer muchos tests en lugares donde sabes que vas a pillar poco, con lo cual te baja. Pero, oye, de momento pasan los días y las noticias son buenas dentro de la gravedad, por supuesto, y es imposible la complacencia. No nos podemos conformar con esto, pero bueno, que seguimos con esa, ya van 7, 8 semanas en Madrid. Los madrileños estamos contentos por eso, ¿no? Por celebrarlo. Parece que no podemos celebrarlo. Si somos de izquierdas no podemos celebrarlo, porque, claro, a ver si va a ser el método Ayuso. Entonces, el método Ayuso se nos cae un mito. Y si somos de derechas, tampoco podemos celebrarlo, porque si somos de derechas, estamos todavía cabreados con el ministerio porque nos hizo lo del estado de alarma, entonces pues también rumiando, ¿no? Bueno, pues mira, yo no voy a rumiar, voy a estar contento. Voy a estar contento. Vale, todo esto con respecto a los casos, ¿no? Detectados. Vemos una cierta estabilidad con datos que no nos cuadran mucho y que vamos a esperar un poquito a que pase la cosa, ¿no? A que pasen estos días, a ver cómo va. Y nos vamos directamente con los pacientes hospitalizados, ingresos, etcétera. Y la primera noticia es buena. Que esta cifra que estaba en más de 2.000, si no me equivoco, 2002,
La semana pasada ya empezamos por 2.000, que era una cifra alta. Me suena también que pasado lunes, el anterior lunes, nos movíamos en cifras parecidas. Bueno, pues que está en 2000, está en 1.757, es decir, hay una bajada de ingresos. Necesitamos esa bajada de ingresos. Necesitamos esa bajada de ingresos porque la situación está complicada, o sea, que son porcentajes muy altos. Hoy está especialmente complicada en la prevalencia porque, fijaos el número de bajas, de altas, perdón, los lunes siempre hay un número de altas muy bajito, luego las reincorporan el martes, reincorporan todas las del fin de semana, ¿no? Con lo cual, bueno, siempre los lunes tenemos cifras altas. Hoy vamos a comparar con la semana pasada, que también fue lunes, y vemos que hay 2.000 casos más. Bueno, 2.000 casos más no es lo ideal, sin duda, pero claro, ya es una subida pues, que está en torno al 1 al 10%. Bueno, el 10% no podemos subir mucho más tiempo al 10%, pero es que estamos al 22%. Hace nada, hace 2 o 3 semanas estamos al 22%, 23%. Hemos bajado al 10%. Bienvenido sea porque es lo mismo. Falta hace. 21.000 hospitalizados de COVID son muchos y 3.000, más de 3.000 en UCI, pues son muchísimos también. Sobre todo porque luego esto se traslada a fallecidos y en fin, los números son tremendos. Hay una cosita que quería compartir con vosotros y que no lo he hecho y ahora lo voy a buscar. Madre mía, lo he buscado. Tendría que haberlo buscado antes. Ya, pero bueno, lo busco ahora. Castilla y León, para que os hagáis una idea. Ay, por eso es de Castilla y León, lo tengo aquí minimizado para que me cupiera. Vale. Para que os hagáis una idea de cómo está la cosa con lo de las UCIs. Me sirve de mucho esto de Castilla y León. ¿Ocupación hospitalaria era? Sí. Fijaos, yo me voy a Castilla y León y lo que me pone es que están ocupadas el 44,60% de las UCIs, ¿vale? Están con COVID, ¿no? 44,6%, que es una cifra enloquecida de por sí, comparable solo pues, a 42,76% de Navarra, por debajo un poco del 56% de La Rioja, y bueno, Aragón aún peor con 50,43% y el otro de Asturias con 45,83%, ¿no? Son los lugares donde ahora mismo peor está la situación. Ahora bien, esto es sobre el máximo posible de UCIs, porque si nos vamos a el porcentaje de ocupación sobre dotación habitual, claro, fijaos, aquí es lo que, esto es lo que a mí me interesa, ¿no? Estos no son solo COVID, esto es el total. Me interesa esto. Sobre la dotación habitual, el hecho de tú tener un 40 y pico por ciento de casos COVID supone que te vayas al 104% del total. Entonces, cuando vemos estas cosas y decimos, un 41, todavía queda un 59. No, amigos, calculad básicamente que o Castilla y León es una, ¿cómo decirlo?, una anomalía, o probablemente lo que esté pasando es que allá donde estemos pasando el 35-40% de camas UCI ocupadas por COVID, con respecto a lo normal, ya esté por encima del 100%. Ahora bien, porcentaje de ocupación sobre camas habilitadas a actuar, es decir, si yo cojo las de neonatos, cojo las de reanimación de cirugías, cojo cualquier habitación, cualquier cama que tenga la infraestructura y que pueda dedicarle un equipo que sea de UCI y lo dedico a UCI, entonces ya acá abajo. Ya no es tanto, ¿no? Fijaos, del 30% en Palencia al 65%, es decir, han doblado, tenían 20 camas iniciales, han doblado, tienen 40 ahora, ¿vale? Ocupadas 26. Claro, pero esto ya, es decir, no se satura en los hospitales, se saturan, mira, ¿cómo se satura? Pero tengo que inventarme prácticamente camas, pues imaginaos, ¿no? O sea, la situación, cuando veamos estas cosas, insisto, tengamos esto en cuenta. Sobre planta, pues nos pasa un poco lo mismo. Yo creo que esto es interesante. Que vemos Castilla y León, lo mismo. No, aquí. 27,11. Es una barbaridad. Una de cada 4 camas cogidas con COVID. Ahora bien, que es una de cada 4 camas con COVID, con COVID en planta, pero claro, ¿cuál es la situación total de ese hospital? Pues vemos que hay hospitales, como por ejemplo el de Zamora, que ya está el 90% de ocupación en planta. Hasta el punto de que han tenido que aumentar lo mismo, de 395 camas normales han pasado a 436. ¿Y qué observamos también en esto? Que fijaos una cosa interesante. Vemos que sobre la ocupación en planta, sobre las habitaciones anteriores era el 72%, ahora es del 74%. Ahora es más.
¿Por qué? Pues obviamente porque han bajado el número de camas disponibles en planta porque entiendo que se han convertido en UCIs. Entonces, cuidado con esto. No es tan fácil como coger números sin más y decir, venga, para adelante. Hay que coger y estudiarlos al detalle. Entonces, cuando nosotros vemos estos 20 y picos por cientos y 40%, me parece que a veces nos invita a pensar qué bueno que la cosa está, pero que pensad que los 35% y 40% prácticamente van a ser un 100% de camas UCI ocupadas de las antiguas. Entonces, si yo tengo que coger y dedicar más camas en otros lados, probablemente tengo que coger de planta. Y a su vez, yo tengo aquí un 20%, un 25%, un 30%, rozando con el 30% directamente en Melilla, superándolo, de plantas, de camas de planta ocupadas, pues probablemente el total de camas de planta ocupadas esté ya en 80-90%, con muy poquito límite. Por todo ello, perdón, estoy aquí, que me he metido en la que no era, aquí. 17,26 en total, 27,11, etcétera, etcétera. 30%, bueno, ya Melilla no está en el 30%, con lo cual nos alegramos mucho. Pero hay muchas por encima del 25%, ¿vale? Asturias 27,19%, por ejemplo, es la que más ocupación tiene. Pues probablemente en Asturias esto significa pues, un 80-90% de ocupación total de hospitales. Pues no es lo ideal. Es un estrés hospitalario brutal, ¿no? Vemos que Madrid, por ejemplo, ha bajado mucho, pero en las UCIs no conseguimos. No conseguimos. ¿A qué lleva todo esto? Como decíamos al principio, bueno, pues nos lleva a la cifra por excelencia, los fallecidos. Y nos encontramos con que, bueno, ha habido una actualización bastante grande este fin de semana, creo que ha metido 500 y pico casos, no tengo la cifra exacta. Me gusta más ver de semana en semana, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Si vemos ya este grafiquillo, ya vemos que hay días de 200, 197, 186. Vemos que esto está muy desactualizado y que van subiendo. Que esto, bueno, pues será. Lo vamos a ver ahora mismo. Si es que son los mismos días. Yo cojo incluso, pues yo qué sé, este día. ¿Cuál es? El 28 de octubre. 120 casos. A la semana siguiente, el 28 de octubre está con 178 casos. Es decir, se van añadiendo según se van rellenando las fichas, burocracia. Pero se va acercando a lo que luego van con retraso, con lo que dicen las comunidades autónomas. Ahora bien, si obviamos esta parte de la fecha y nos vamos al acumulado, es decir, oye, ¿cuántas entran en el total? Como hacemos con los casos, ¿no? Con los casos hacemos lo mismo. No me cuentes cuántos hubo ayer. ¿Cuántos has metido? Así que estás fechando con retraso. Con lo cual, bueno, ¿cuántos has metido? Yo más o menos me hago la idea. Pues en ese sentido tenemos 39.345 casos, tenemos 36.257 la semana pasada. Sabemos que en medio ha habido una actualización de casos antiguos de 1.000 y pico casos. Pero, aún así, son 3.100 algo, no, 3.080, 3.088 creo que son. Hago el cálculo muy rápido. 3.088, creo que eran como 1.100 los que habían metido, antiguos, quiero recordar, porque estamos como en 1.900, 1.600, 1.900 casos que se han metido en una semana. Et voilà, si nos vamos a las comunidades autónomas, utilizamos en Satus, 1.929. Bueno, pues se ve que se parece bastante. No están fechados todavía en últimos 7 días, últimos 14 días. Las comunidades autónomas no entran en eso, con lo cual pues pueden dar los datos limpios, sin más. Sanidad se empeña en poner los últimos 7 días, los últimos 14 días. Está bien que lo haga así, pero claro, si uno coge, por ejemplo, se mete aquí, o si coge nuestro amigo y dice, no, en la última semana, bueno, lo dijo, estoy preocupado porque la última semana veo que hay 1.054 casos fallecidos. No hay 1.054, tío. Lo acabamos de ver, que has metido 1.900. Es el doble. Y da la sensación de que en España no muere gente, ¿no? Y a mí eso me preocupa. Porque si estamos con este debate de, oye, vale, para seguir, no que no queremos confinamiento domiciliario. No queremos confinamiento domiciliario nadie. O sea, dices, Madrid no quiere confinamiento. No, Madrid no quiere y el gobierno central no quiere nadie. Asturias es el único de la que lo pidió. Melilla creo que también lo pidió. Y le dijeron que hay, que si quieren martillo, que alicates. Que alicates, con eso tiras. Bueno, pues si vamos a establecer un debate de este tipo, conviene saber cuáles son las consecuencias. Las consecuencias ahora mismo son 300 muertos diarios. Esto no es una cosa que fuera muy habitual. No es una cosa que fuera muy habitual. 300 muertos diarios. Estamos acostumbrados al pico este de los 900. Pero vámonos un momentito a Wellometers, que no es muy fiable en algunas cosas, pero es que no tengo otra manera de fecharlo. Es la manera más fácil para mí. Vemos que el número de fallecidos empezó a pasar de 300 el 22 de marzo. ¿Vale?
22 de marzo ya pasa de 300 y se vuelve a meter debajo de 300 de manera sostenida, porque veo días sueltos, el 1 de mayo. Es decir, tenemos aquí, bueno, pues un mes y medio, una cosa así. Subes mucho, bajas muy rápido. ¿Cuánto tiempo vamos a estar nosotros en los 300 fallecidos diarios? Pues si solo estamos un mes y medio, pues la cifra va a ser menor, porque no tenemos ese pico. Pero claro, si el tiempo va a ser más, si en vez de un mes y medio estamos 3 meses, pues entonces la cifra de muertos va a ser mayor. Esto es fácil de calcular. Tú tienes 1929 casos. Nos lo contará aquí. Como sensato nos lo cuenta siempre. Dice, los últimos 7 días 292. Y sabemos que los últimos, como veis, están poco actualizados y que estos de aquí que están más actualizados ya nos dan picos de 340. ¿No? Bueno, pues esto obviamente va a estar tarde o temprano en 300 y pico, ¿no? ¿Cuánto prevé? ¿Cuánto prevé él? ¿Cuánto prevé? Bueno, dice que bueno, no se moja mucho. Hace bien. Bueno, estaremos en 300 y pico de media. Esos son 9.000 muertos al mes, ¿no? Entonces, a mí me parece bien todos los debates y los entiendo, pero oye, dígase, van a morir 9.000 personas en noviembre. ¿Cómo lo ves? ¿Nos compensa? ¿No nos compensa? Hay que tomar más medidas, cerramos más cosas, no las cerramos, que se mueran. Más morirá, mucha gente me dice en Twitter, más morirá la gente si cerramos todo y la economía se va abajo. ¿Es posible? No lo sé, que no lo sé. Yo sé lo que se mueren seguro. Ya. El cálculo de, bueno, se morirían más si cerramos todo. Bueno, pues vale, pues se morirían más. Puede ser, no entro en ello. Simplemente sepamos lo que hay. Que lo que hay es esto. Y además, una semana más, ya no sé cuántas van, 18 creo, subiendo los fallecidos con respecto a la semana anterior y subiendo bastante, porque esta cifra está consolidada y esta todavía no. Y eso que Madrid baja. Madrid, que tiene unas cifras altas, baja. Pero claro, vemos que Aragón está completamente desmadrado y, perdón, Andalucía, está completamente desmadrado, vemos que Aragón también tiene unas cifras muy altas con respecto a su población y vemos cosas parecidas pues en Castilla y León, por ejemplo. No actualiza, País Vasco no actualiza normalmente, bueno, a veces actualiza con un momento de retraso, creo que esta semana ya la tiene actualizada. Bueno, son 50 y pico, tampoco son tantos, yo pensé que iba a ser alguno más. Y Cataluña, ¿no? Cataluña, que no ha actualizado los 2 últimos días, ya tiene 333 fallecidos, fijaos, 73, 72, 77. Esto se supone que tendría que bajar conforme bajas los casos, pero ya no está tan claro cuando el número es tan alto de casos, porque llegas a más grupos de riesgo. Voy a poner, los voy a explicar bastante, pero vamos. Tú tienes cada semana 10.000 casos. Y por lo que es esos 10.000 casos, pues 8.000 son jóvenes asintomáticos. Muy optimistas. Bueno, jóvenes y asintomáticos juntos, porque un porcentaje un poco alto. Venga, jóvenes y asintomáticos. Pero los asintomáticos, bueno, no me preocupo por ellos, no se van a morir. Y los jóvenes es muy complicado que ni siquiera les hospitalicen, no tengan síntomas. Entonces me queda un 20% de gente, ya son solo 2.000 personas, de las cuales, pues sí, algunas se van a complicar, Vale. Ahora bien, vamos a coger y vamos a llegar a, en vez de 10.000, ciento y pico mil, ¿no? Como está siendo ahora. Claro, esos ciento y pico mil ya no van a ser todos jóvenes y asintomáticos, porque no puede ser. A lo mejor siguen siendo, no te voy a seguir siendo 8.000, pero son 30.000, 40.000. Los otros 60.000 ya son grupos de una mediana edad o de edad avanzada o de determinado riesgo por patologías anteriores o lo que sea. Entonces, esa gente ya no se te muere al mismo porcentaje. De los otros 10.000, a lo mejor se te moría el 0,5%. De estos 100.000, aparte de ser muchos más, es que a lo mejor se demoran el 2%, como pasa en Madrid. Puede ser, puede ser. Lo normal es entre el 1 y el 1,5%. Es difícil que te libres del 1,5% en estas cantidades. Entonces, bueno, pues cogemos la última actualización, sin más, y decimos, bueno, a ver, ¿cuántos casos he detectado en los últimos 14 días? ¿250.000 por redondear? Bueno, pues yo sé que va a haber en 2 semanas, pues voy a tener 2.500 sería el 1%, 5.000 sería el 2%, pues entre 2.500 y 5.000. Pues 3.700, 4.000 casos, una cosa así voy a tener cada 2 semanas. Bueno, pues al mes 9.000. Cada 4 semanas 8.000, haces sumas esos 3 días más o 2 o 3 días más por 9.000. 8.800, si queréis. Con las cifras actuales.
En cuanto suba un poquito la fatalidad por caso o suba un poquito el número de casos, pues ya te plantas en más. ¿Va a pasar eso? Lo desconocemos. Estamos en un escenario, lo he repetido muchas veces, distinto. No tenemos el punto que hemos visto de marzo del confinamiento, de saber, sube muy rápido, baja muy rápido seguro, y lo mismo se va a trasladar con un decalaje, el que sea, a los fallecidos, ¿no? Me voy con el mundo. En España poco más. Datos confusos. Lo único que no es confuso, positivo en cuanto a hospitalizaciones, confuso en cuanto a datos, no positivo en cuanto a fallecidos. Sí que la cosa está bastante regular. Pero vemos que el número de fallecidos en el mundo, esto es una cosa que sigue subiendo y subiendo y subiendo. Incluso en fin de semana, cifras de fines de semana son 7.600, 6.056, hoy 5.799 porque son la mayoría del domingo, en el caso de Europa sobre todo. Me diréis, ¿qué pasa? ¿Que el domingo no te mueres? ¿No te salta el día? No, el domingo te mueres, pero no te notifica. Es que el proceso de notificación de cualquier cosa sabemos que tarda un tiempo y que tiene que haber mucha gente trabajando en eso. Los domingos no mucha gente trabaja. Es así, parezca mejor o peor, pero bueno, que tampoco hay una prisa especial, sinceramente, para esto. Lo que vemos es, bueno, que Estados Unidos está pasando muy mal. Estados Unidos está, pues, fijaos, ayer por encima de los 100.000 casos, hoy va a superar 127.000 hace 2 días. Hoy lo mismo, es decir, esto se va a ir actualizando. Allí son las 5 de la tarde en Nueva York y las 3 de la tarde las 2 de la tarde en Los Ángeles, ¿no? Es decir, esta cifra se va a actualizar, obviamente. Y un número de fallecidos, pues alto, ¿no? Alto. Y si nos vamos a Europa, que lo estamos siguiendo desde hace tiempo, pues vemos, bueno, si nos fijamos en los casos, los casos están más comedidos, ¿no? Parece que las cosas son casos de domingo, pero la cosa está más comedida, ¿no? Si no son los fallecidos, pues bueno, pues un poco lo mismo, pero ya vemos Francia por encima de 500, Italia por encima de 300. Bueno, no son datos muy malos, pero insisto, son de domingo. Si nos vamos a otros días, bueno, sábado que son de viernes, tampoco. En fin. Mañana veremos tralla, que no, aquí no viene tal, pero no vienen unas cifras concretas por continente, pero veremos tralla. Vamos a coger Francia, por ejemplo, para que os deis cuenta de lo que os estoy contando. A los que ya se lo saben, ¿no? Pero vamos. Simplemente esto, que vemos que aquí hay una bajada, pero ojo, aquí había 2 picos, 800 y pico muertos, e incluso en los días malos, pues, los días buenos, al revés, pues 385. Hombre, no son lo de aquí, ¿no? Ya vemos que no es lo de aquí, pero también vemos que no se distingue tantísimo de lo de aquí. Es decir, ahora mismo tenemos una media móvil de 469 muertos. Bueno, hombre, era el doble, ¿de acuerdo? El pico era doble. Pero tenemos la misma sensación. Es decir, oye, ¿cuánto tiempo vamos a estar con esta media móvil? ¿Cuánta gente va a morir? Pues en determinados sitios. El otro día vi un gráfico de Polonia que no, es que, bueno, no lo vi. Creo que lo vi y lo enseñé aquí. De hecho, que no estáis informados. Polonia, para que os hagáis una idea. Vamos a fijarnos solamente en los fallecidos. Estos días atrás, durante meses, hemos estado viendo los casos, ¿no? Yo decía, estos luego serán fallecidos, porque los fallecidos en aquel momento no eran muy importantes. Pero fijaos la segunda ola de Polonia con respecto a la primera. Aquí en el número de fallecidos de España, prácticamente ahora mismo, 300 por día, comparado con una primera ola que eran 25 al máximo, ¿no? 27, acabo de ver. Hombre, pues se nota, ¿no? La diferencia. Si nos vamos a ver Bélgica, por ejemplo, que Bélgica es un país que lo pasó muy mal en la primera hora, y lo está pasando regular en la segunda, ¿no? Entonces vamos a ver que el número de casos es mucho mayor. Y el de fallecidos, pues desgraciadamente también vemos que no difiere mucho, ¿no? Es decir, vamos ya a una media móvil a 7 días de 183 muertos por día. Hombre, fue de 282. Yo no sé si esto va a seguir subiendo y va a llegar a lo mismo, pero también estamos en lo mismo. Es decir, esto subió mucho, bajó inmediatamente. ¿Esto cómo va a ir? ¿Va a subir, 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 bajar, 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 bajar? ¿Y esto van a ser meses? Pues no lo sabemos. Esto de no lo sabemos nos pasa en todos lados. Lo hemos visto con España, lo hemos visto con Europa y lo vemos en el mundo. Antes teníamos el martillo y el martillo sabíamos que nos libraba de determinadas cosas, también nos causaba una serie de problemas, ¿no? Económicos. Ahora pues, con esto del baile sobre clavos o de la terapia sueca que estamos haciendo todos, ¿no? Al final, de cerramos, pero no cerramos, pero convivimos, pero en algunos sitios cerramos los bares, en otros no.
Lo confinamos perimetralmente, no sabemos, no sabemos. Algunos confinamientos en Europa ya sí se parecen bastante a lo que vimos en primavera, pero es que estamos viendo que las cifras se parecen ya bastante a lo de primavera. Y que hemos empezado tarde, claro. O sea, es decir, ya para cuando se vea lo de Bélgica, ya llevarán un mes muriendo gente a un ritmo pues mucho más alto de lo que querríamos, ¿no? ¿Qué puede pasar en España? Puede pasar algo parecido. El peor escenario posible sería ese, ¿no? Es decir, que aún después de morir 9.000 personas en noviembre, que yo creo que esas ya no nos las cita nadie, pues resulte que luego te tengas que meter, que de repente venga otro brote en diciembre o en enero, y te tengas que meter en un confinamiento, cargándote la economía, cuando ya has matado no sé cuándo, cuando has matado. Perdón, no ha sonado. Bueno, has provocado una situación en la que han muerto 9.000 personas por mes. Es la peor situación posible. La mejor, bueno, la que estamos viendo, estabilidad, y dentro de esa estabilidad que siga bajando y que, bueno, y que baje rápidamente, no tan rápidamente trabajar como un confinamiento, pero bueno, rápidamente. En fin, mañana será más interesante probablemente, el miércoles también, porque veremos más la tendencia de España, ¿no? De momento, vosotros hoy me causan dudas. Si habéis llegado hasta aquí, es que os ha gustado, porque si no, lo habréis dejado mucho antes. Entonces le dejáis like en el vídeo y luego, por favor, les seguís al follow en el canal, ¿vale? Y la campanita para que os avisen de los vídeos nuevos, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco coñazo, ¿qué pasa? Si queréis echar una manita, patreon.com/Ortiz, pues me echáis una manita, que son 3 euros al mes. Tenéis un montón de vídeos súper chulos sobre un montón de cosas. Y me echáis una manita, que esto es un curro. En la estación que yo tengo ahora mismo personal, que no voy a entrar en detalles, es un curro, por completo. Y en Twitter, @guiortiz_77, donde intento, también dentro de esta estación personal, intento actualizar lo máximo posible. Hoy no me ha sido, hoy no he podido. Pero bueno, hemos hecho este vídeo, yo creo que puede ser. Así que nada, mañana nos vemos con más información, nos veremos así durante toda la semana y confiemos en que la tendencia vuelva otra vez a la bajada. Yo creo que va a volver a la bajada. Soy optimista, cruzo los dedos. Hasta mañana.